Sir Winston Leonard Spencer Churchill, conocido como Winston Churchill, fue un político, militar, escritor y estadista británico que se desempeñó como primer ministro del Reino Unido de 1940 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, y nuevamente de 1951 a 1955 por parte del Partido Conservador. Aunque más conocido por su liderazgo en tiempos de guerra como primer ministro, Churchill también sirvió como soldado tras haber estudiado en Sandhurst. Fue un escritor e historiador ganador del Premio Nobel de Literatura, un pintor prolífico y uno de los políticos con más años de servicio en la historia británica. Salvo 2 años, entre 1922 y 1924, fue miembro del Parlamento de 1900 a 1964 y representó un total de 5 distritos electorales. Ideológicamente liberal y capitalista desde el punto de vista económico, durante la mayor parte de su carrera militó en el Partido Conservador, que dirigió de 1940 a 1955, aunque también estuvo en el Partido Liberal de 1904 a 1924. De ascendencia mixta inglesa y estadounidense, Churchill nació en Oxfordshire en una familia rica y aristocrática. Se unió al ejército británico en 1895 y vio acción en la India británica, la guerra anglo-sudanesa y la Segunda Guerra de los Bóeres, ganando fama como corresponsal de guerra y escribiendo libros sobre sus campañas. Elegido diputado conservador en 1900, desertó a los liberales en 1904. En el gobierno liberal de H. Asquith, Churchill se desempeñó como presidente de la Junta de Comercio y secretario del Interior, defendiendo la reforma penitenciaria y la seguridad social de los trabajadores. Como primer lord del almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial, supervisó la campaña de Gallipoli, pero, después de que resultara ser un desastre, se le degradó a canciller del Ducado de Lancaster. Renunció en noviembre de 1915 y se unió a los Royal Scots Fusiliers en el frente occidental durante 6 meses. En 1917, regresó al gobierno bajo David Lloyd George y se desempeñó sucesivamente como ministro de Municiones, secretario de Estado para Guerra, secretario de Estado de Aire y secretario de Estado para las Colonias, al supervisar el Tratado Anglo-Irlandés y la política exterior británica en el Medio Oriente. Después de 2 años fuera del Parlamento, se desempeñó como canciller de la Hacienda en el gobierno conservador de Stanley Baldwin, devolviendo la libra esterlina en 1925 al patrón oro en su paridad de antes de la guerra, una medida que se considera que crea presión deflacionaria y deprime la economía del Reino Unido. Fuera del gobierno durante sus llamados años salvajes, en la década de 1930, Churchill tomó la iniciativa al pedir el rearme británico para contrarrestar la creciente amenaza del militarismo en la Alemania nazi. Al estallar la Segunda Guerra Mundial se le reeligió primer lord del almirantazgo. En mayo de 1940, se convirtió en primer ministro, al reemplazar a Neville Chamberlain. Churchill supervisó la participación británica en el esfuerzo de guerra aliado contra las potencias del Eje, lo que resultó en la victoria en 1945. Después de la derrota de los conservadores en las elecciones generales de 1945, se convirtió en líder de la oposición. En medio del desarrollo de la Guerra Fría con la Unión Soviética, advirtió públicamente sobre una cortina de hierro de la influencia soviética en Europa y promovió la unidad europea. Reelegido primer ministro en 1951, su segundo mandato estuvo preocupado por los asuntos exteriores, especialmente las relaciones anglo-estadounidenses y, a pesar de la descolonización en curso, la preservación del Imperio Británico. A nivel nacional, su gobierno hizo hincapié en la construcción de viviendas y desarrolló un arma nuclear. Debido a un deterioro en su salud, Churchill dimitió como primer ministro en 1955, aunque siguió siendo diputado hasta 1964. Tras su muerte en 1965, recibió un funeral de Estado. Ampliamente considerado una de las figuras más importantes del siglo XX, Churchill sigue siendo popular en el Reino Unido y el mundo occidental,
donde es visto como un líder victorioso en tiempos de guerra que jugó un papel importante en la defensa de la democracia liberal europea contra la expansión del fascismo. También recibió elogios como un reformador social, pero ha sido criticado por algunos eventos de guerra, en particular el bombardeo de Dresde en 1945, y por sus puntos de vista imperialistas, incluidos los comentarios sobre la raza. Primeros años. Infancia y escolarización, 1874 a 1895. Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en la casa ancestral de su familia, el Palacio de Blenheim en Oxfordshire por parte de su padre. Era miembro de la aristocracia británica como descendiente directo del primer duque de Marlborough. Su padre, Lord Randolph Churchill, en representación del Partido Conservador, había sido elegido miembro del Parlamento por Woodstock en 1873. Su madre, Jenny, era hija de Leonard Jerome, un rico empresario estadounidense. En 1876, el abuelo paterno de Churchill, John Spencer Churchill, recibió el nombramiento de virrey de Irlanda, entonces parte del Reino Unido. Randolph se convirtió en su secretario privado y la familia se mudó a Dublín. El hermano de Winston, Jack, nació allí en 1880. Durante gran parte de la década de 1880, Randolph y Jenny estuvieron efectivamente distanciados y los hermanos fueron atendidos principalmente por su niñera. Elizabeth Everest Churchill escribió más tarde que, había sido mi amiga más querida e íntima durante los 20 años que había vivido. Churchill entró al internado en St. George's School en Ascot, Berkshire, a los 7 años, pero no era muy listo y su comportamiento era deficiente. En 1884 se mudó a Brunswick School en Hove, donde mejoró su rendimiento académico. En abril de 1888, a los 13 años, aprobó por poco el examen de ingreso a la escuela Harrow. Su padre quería que se preparara para una carrera militar, por lo que sus últimos 3 años en Harrow fueron en forma militar después de 2 intentos fallidos de ser admitido en la Real Academia Militar de Sandhurst. Lo logró en su tercer intento en septiembre de 1893. Resultó aceptado como cadete en la caballería. Su padre murió en enero de 1895, poco después de que Churchill terminara su estancia en Sandhurst. Cuba, India, y Sudán, 1895-1899. En febrero de 1895, Churchill se le comisionó como segundo teniente en el 4º Regimiento de Húsares de la Reina del Ejército Británico, con base en Aldershot. Ansioso por presenciar la acción militar, usó la influencia de su madre para enviarse a una zona de guerra en el otoño de 1895. Él y su amigo Reggie Barnes, entonces subalterno, fueron a Cuba para observar la Guerra de Independencia y se vieron envueltos en escaramuzas después de unirse a las tropas españolas que intentaban reprimir a los combatientes independentistas. Churchill se dirigió a la ciudad de Nueva York y, admirado por los Estados Unidos, le escribió a su madre sobre, qué gente tan extraordinaria son los estadounidenses. Con los húsares, fue a Bombay en octubre de 1896 con base en Bangalore, estuvo en la India durante 19 meses, visitó Calcuta 3 veces y se unió a expediciones a Hyderabad y la frontera noroeste. En India, Churchill inició un proyecto de autoeducación al leer una variedad de autores como Platón, Edward Gibbon, Charles Darwin y Thomas Babington Macaulay. Los libros le fueron enviados por su madre, con quien compartía correspondencia frecuente cuando estaba en el extranjero. En una carta de 1898 a ella, se refirió a sus creencias religiosas, diciendo, no acepto el cristianismo ni ninguna otra forma de creencia religiosa. Churchill había sido bautizado en la Iglesia de Inglaterra, pero como relató más tarde, atravesó una fase virulentamente anticristiana en su juventud, y de adulto se volvió agnóstico. En otra carta a uno de sus primos, se refirió a la religión como, un narcótico delicioso, y expresó una preferencia por el protestantismo sobre el catolicismo romano. Porque lo sentía, un paso más cerca de la razón. Interesado en los asuntos parlamentarios británicos, se declaró a sí mismo, un liberal en todo menos en el nombre, y agregó que nunca podría respaldar el apoyo del Partido Liberal a la autonomía irlandesa. En cambio,
se alió al ala de la democracia conservadora del Partido Conservador y, en una visita a casa, dio su primer discurso público para la Primrose League del partido en Bath mezclando perspectivas reformistas y conservadoras, apoyó la promoción de la educación secular y no confesional. Mientras se oponía al sufragio femenino, Churchill se ofreció como voluntario para unirse a la fuerza de campo de Malakand de Bindimblad en su campaña contra los rebeldes de Mohumed en el valle de Swat en el noroeste de la India. Blad lo aceptó con la condición de que fuera asignado como periodista. El comienzo de la carrera de escritor de Churchill regresó a Bangalore en octubre de 1897 y allí escribió su primer libro, The Story of the Malakand Field Force, que recibió críticas positivas. También escribió su única obra de ficción, Sabrola, un romance ruritano para mantenerse completamente ocupado. Churchill abrazó la escritura como lo que Roy Jenkins llama su hábito completo, especialmente a lo largo de su carrera política cuando estaba fuera de la oficina. Era su principal salvaguardia contra la depresión recurrente, a la que llamó su perro negro. Usando sus contactos en Londres, Churchill se unió a la campaña del general Kitchener en Sudán como subalterno de 21 Steel Lancers mientras, además, trabajaba como periodista para The Morning Post después de luchar en la batalla de Omdurman el 2 de septiembre de 1898. Los 21 Steel Lancers fueron retirados en octubre. Churchill regresó a Inglaterra y comenzó a escribir The River War, un relato de la campaña que se publicó en noviembre de 1899. Fue en este momento que decidió dejar el ejército crítico. Las acciones de Kitchener durante la guerra, en particular el trato despiadado de este último a los enemigos heridos y su profanación de la tumba de Muhammad Ahmad en Omdurman. El 2 de diciembre de 1898, Churchill se embarcó hacia la India para resolver sus asuntos militares y completar su renuncia al 4th Hussars. Pasó gran parte de su tiempo allí jugando al polo, el único deporte de pelota en el que alguna vez estuvo interesado. Tras dejar a los húsares, zarpó de Bombay el 20 de marzo de 1899, decidido a emprender una carrera política. Política y Sudáfrica, 1899-1901. Buscando una carrera parlamentaria, Churchill habló en reuniones conservadoras y fue seleccionado como uno de los 2 candidatos parlamentarios del partido para las elecciones parciales de junio de 1899 en Oldham, Lancashire. Mientras hacía campaña en Oldham, Churchill se refirió a sí mismo como un conservador y un demócrata conservador, aunque los escaños de Oldham habían sido ocupados anteriormente por los conservadores. El resultado fue una estrecha victoria liberal. Anticipándose al estallido de la Segunda Guerra Boer entre Gran Bretaña y las repúblicas boeres, Churchill viajó a Sudáfrica como periodista del Morning Post bajo la dirección de James Nicol Dunn en octubre. Viajó a la zona de conflicto cerca de Ladysmith, luego asediada por tropas boer, antes de dirigirse a Colenso después de que su tren fuera descarrilado por los bombardeos de artillería boer. Fue capturado como prisionero de guerra e internado en un campo de prisioneros de guerra boer en Pretoria. Durante la marcha, Churchill se dio cuenta de que le quedaban 2 cargadores de su C-96 Mauser en los bolsillos. El problema no era que tuviera los cargadores en sí, sino qué tipo de munición contenían. Las rondas eran de tipo Dum-Dum, balas expansivas, prohibidas por la Convención de La Haya de 1899. Los soldados boer despreciaban tales municiones, sin mostrar piedad hacia los prisioneros de guerra que las tenían en su poder. Furtivamente, logró deshacerse de los cargadores tirándolos en la espesa hierba junto a la carretera. Su acto fue descubierto por el italiano del ejército boer Camillo Urricciardi, que le salvó la vida pretendiendo no haberlo visto tirar las balas. En diciembre, Churchill escapó de la prisión y evadió a sus captors escondiéndose en trenes de carga y escondiéndose en una mina. Finalmente, llegó a un lugar seguro en el África Oriental portuguesa. Su fuga atrajo mucha publicidad. En enero de 1900, se reincorporó brevemente al ejército como teniente en el Regimiento de Caballos Ligeros de Sudáfrica, uniéndose a la lucha de Red Buller para aliviar el asedio de Ladysmith y tomar Pretoria. Estuvo entre las primeras tropas británicas en ambos lugares. Él y su primo, el 9º duque de Marlborough,
exigieron y recibieron la rendición de 52 guardias del campo de prisioneros Boer a lo largo de la guerra. Había reprendido públicamente los prejuicios anti-Boer, pidiendo que fueran tratados con generosidad y tolerancia, y después de la guerra instó a los británicos a ser magnánimos en la victoria. En julio, después de haber renunciado a su lugartenencia, regresó a Gran Bretaña. Sus cartas al Morning Post se habían publicado como London to Ladysmith vía Pretoria y se habían vendido bien. Churchill alquiló un piso en Mayfair de Londres y lo usó como base durante los siguientes 6 años. Se presentó nuevamente como uno de los candidatos conservadores en Oldham en las elecciones generales de octubre de 1900, asegurando una estrecha victoria para convertirse en miembro del Parlamento a los 25 años. En el mismo mes, publicó Ian Hamilton's March, un libro sobre sus experiencias en Sudáfrica, que se convirtió en el foco de una gira de conferencias en noviembre a través de Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. Los miembros del Parlamento no estaban remunerados y la gira era una necesidad económica. En Estados Unidos, Churchill se reunió con Mark Twain, el presidente McKinley y el vicepresidente Theodore Roosevelt. No se llevaba bien con Roosevelt posteriormente. En la primavera de 1901, dio más conferencias en París, Madrid y Gibraltar. Miembro conservador del Parlamento 1901 a 1904. En febrero de 1901, Churchill ocupó su asiento en la Cámara de los Comunes, donde su discurso inaugural obtuvo una amplia cobertura de prensa. Se asoció con un grupo de conservadores conocido como los Hooligans, pero fue crítico con el gobierno conservador en varios temas, especialmente los aumentos en la financiación del ejército. Creía que los gastos militares adicionales deberían destinarse a la Marina. Esto molestó al banco delantero conservador, pero recibió apoyo por los liberales, con quienes socializó cada vez más, en particular los imperialistas liberales como H. Asquith. En este contexto, Churchill escribió más tarde que, se desvió constantemente hacia la izquierda, de la política parlamentaria en privado, consideró, la creación gradual mediante un proceso evolutivo de un ala demócrata o progresista al partido conservador, o alternativamente un partido central, para unir a los conservadores y liberales. En 1903, había una división real entre Churchill y los conservadores, en gran parte porque se oponía a su promoción del proteccionismo económico, pero también porque sentía que la animosidad de muchos miembros del partido le impediría obtener un puesto en el gabinete bajo un gobierno conservador. El Partido Liberal estaba atrayendo un apoyo cada vez mayor, por lo que su deserción en 1904 también puede haber estado influenciada por la ambición personal. Votó cada vez más con los liberales en contra del gobierno. Por ejemplo, se opuso a un aumento del gasto militar, apoyó un proyecto de ley liberal para restaurar los derechos legales a los sindicatos, y se opuso a la introducción de aranceles sobre los bienes importados en el Imperio Británico, describiéndose a sí mismo como un admirador sobrio de los principios del libre comercio. El gobierno de Balfour anunció una legislación proteccionista en octubre de 1903. 2 meses después, indignada por las críticas de Churchill al gobierno, la Asociación Conservadora de Oldham le informó que no apoyaría su candidatura en las próximas elecciones generales. En mayo de 1904, Churchill se opuso al proyecto de ley de extranjería propuesto por el gobierno, diseñado para frenar la migración judía a Gran Bretaña. Afirmó que el proyecto de ley apelaría al prejuicio insular contra los extranjeros, al prejuicio racial contra los judíos y al prejuicio laboral contra la competencia, y se expresó a favor de la vieja práctica tolerante y generosa de libre entrada y asilo a la que este país tiene adherido durante tanto tiempo y de lo que tanto se ha beneficiado. El 31 de mayo de 1904, cruzó la sala, al desertar de los conservadores para sentarse como miembro del Partido Liberal en la Cámara de los Comunes. Miembro liberal del Parlamento, 1904 a 1908. En diciembre de 1905, Balfour dimitió como primer ministro y el rey Eduardo VII invitó al líder liberal Henry Campbell Bannerman a ocupar su lugar con la esperanza de asegurar una mayoría de trabajo en la Cámara de los Comunes. Campbell Bannerman convocó elecciones generales en enero de 1906,
que ganaron los liberales. Churchill ganó el escaño de Manchester North West. En el mismo mes se publicó la biografía de su padre, recibió un anticipo de 8.000 libras esterlinas en general, tuvo un buen recibimiento. También fue en este momento cuando se publicó la primera biografía del propio Churchill, escrita por el liberal Alexander McCallum Scott. En el nuevo gobierno, Churchill se convirtió en subsecretario de Estado del Ministerio de las Colonias, un puesto ministerial subalterno que había solicitado trabajo debajo del secretario de Estado para las Colonias, Victor Bruce, noveno conde de Elgin, y tomó a Edward Marsh como su secretario. Marsh siguió siendo secretario de Churchill durante 25 años. La primera tarea de Churchill fue ayudar a redactar una constitución para el Transvaal, y ayudó a supervisar la formación de un gobierno en el Estado Libre de Orange. Al tratar con el sur de África, buscó garantizar la igualdad entre los británicos y los Boer. También anunció una eliminación gradual del uso de trabajadores contratados chinos en Sudáfrica. Él y el gobierno decidieron que una prohibición repentina causaría demasiado malestar en la colonia y podría dañar la economía. Expresó su preocupación por las relaciones entre los colonos europeos y la población africana negra, después de que los zulúes lanzaran su rebelión de Bambata. En Natal, Churchill se quejó de la repugnante carnicería de los nativos, por parte de los europeos. Gobierno de Asquith, 1908 a 1915. Presidente de la Junta de Comercio, 1908 a 1910. Asquith sucedió a Campbell Bannerman el 8 de abril de 1908 y, 4 días después, Churchill recibió el nombramiento de presidente de la Junta de Comercio con 33 años. Era el miembro más joven del gabinete desde 1866. Los ministros del gabinete recién nombrados estaban legalmente obligados a buscar la reelección en una elección parcial y el 24 de abril, Churchill perdió la elección parcial de Manchester Noroeste ante el candidato conservador por 429 votos. El 9 de mayo, los liberales lo colocaron en el asiento seguro de Dundee, donde ganó cómodamente. En la vida privada, Churchill le propuso matrimonio a Clementine Ocier, se casaron en septiembre en la iglesia de Santa Margarita en Westminster y pasaron su luna de miel en Baveno, Venecia, y el castillo de Beverly en Moravia. Vivían en el 33 de Eccleston Square, Londres, y su primera hija, Diana, nació en julio de 1909. Una de las primeras tareas de Churchill como ministro fue arbitrar en un conflicto laboral entre trabajadores navales y empleadores en el río Tyne. Posteriormente estableció una corte permanente de arbitraje para ocuparse de los conflictos laborales futuros, estableciendo una reputación como conciliador en el gabinete. Trabajó con David Lloyd George para defender la reforma social. Promovió lo que llamó una red de intervención y regulación del Estado, similar a la de Alemania. Churchill presentó el proyecto de ley de 8 horas de minas, que prohibía legalmente a los mineros trabajar más de 8 horas al día. Presentó el proyecto de ley de juntas comerciales, creando juntas comerciales que podrían enjuiciar a los empleadores explotadores. Aprobado por amplia mayoría, estableció el principio del salario mínimo y el derecho de los trabajadores a tener descansos para comer. En mayo de 1909, propuso el proyecto de ley de intercambios laborales para establecer más de 200 intercambios laborales a través de los cuales se ayudaría a los desempleados a encontrar empleo. También promovió la idea de un plan de seguro de desempleo, que sería parcialmente financiado por el Estado. Para asegurar la financiación de sus reformas, Lloyd George y Churchill denunciaron la política de expansión naval de Reginald McKenna, negándose a creer que la guerra con Alemania era inevitable. Como ministro de Hacienda, Lloyd George presentó su presupuesto del pueblo, el 29 de abril de 1909, llamándolo un presupuesto de guerra para eliminar la pobreza. Propuso impuestos sin precedentes sobre los ricos para financiar los programas de bienestar liberales. Los pares conservadores que dominaban la Cámara de los Lores vetaron el presupuesto con sus reformas sociales amenazadas. Churchill advirtió que la obstrucción de la clase alta podría enfurecer a los británicos de la clase trabajadora y conducir a una guerra de clases. El gobierno convocó las elecciones generales de enero de 1910, que resultaron en una estrecha victoria liberal. Churchill retuvo su asiento en Dundee después de la elección, propuso la abolición de la Cámara de los Lores en un memorando del gabinete,
sugiriendo que fuera reemplazada por un sistema unicameral o por una nueva segunda cámara más pequeña que carecía de una ventaja incorporada para los conservadores. En abril, los lores cedieron y el presupuesto popular se convirtió en ley. Ministro del Interior, 1910-1911. En febrero de 1910, se le ascendió a Churchill a ministro del Interior, lo que le otorgó el control de la policía y los servicios penitenciarios e implementó un programa de reforma penitenciaria. Las medidas incluían una distinción entre presos penales y políticos, y se flexibilizaban las normas penitenciarias. Para estos últimos hubo innovaciones educativas como el establecimiento de bibliotecas para los presos y el requisito de que cada prisión organizara espectáculos 4 veces al año. Las reglas sobre el confinamiento solitario se relajaron un poco, y Churchill propuso la abolición del encarcelamiento automático de aquellos que no pagaran las multas. Se abolió el encarcelamiento de personas de entre 16 y 21 años, excepto para los delitos más graves. Churchill conmutó 21 de las 43 penas capitales dictadas mientras era ministro del Interior. Uno de los principales problemas domésticos en Gran Bretaña fue el sufragio femenino. Churchill apoyó dar el voto a las mujeres, pero solo respaldaría un proyecto de ley a tal efecto si tuviera el apoyo mayoritario del electorado. Su solución propuesta fue un referéndum sobre el tema, pero este no encontró el favor de Asquith y el sufragio femenino permaneció sin resolver hasta 1918. Muchas sufragistas creían que Churchill era un opositor comprometido del sufragio femenino, y eligieron sus reuniones para protestar. En noviembre de 1910, el sufragista Hugh Franklin atacó a Churchill con un látigo. Franklin fue arrestado y encarcelado durante 6 semanas. En el verano de 1910, Churchill tuvo que lidiar con los disturbios de Tonypandy, en el que los mineros del carbón en el valle de Rondda protestaron violentamente contra sus condiciones de trabajo. El jefe de policía de Glamorgan solicitó tropas para ayudar a la policía a sofocar los disturbios. Churchill, al enterarse de que las tropas ya estaban viajando, les permitió llegar hasta Swindon y Cardiff, pero bloqueó su despliegue. Le preocupaba que el uso de tropas pudiera dar lugar a un derramamiento de sangre. En su lugar, envió a 270 policías de Londres, que no estaban equipados con armas de fuego, para ayudar a sus homólogos galeses a medida que continuaban los disturbios. Ofreció a los manifestantes una entrevista con el principal árbitro industrial del gobierno, que aceptaron en privado. Churchill consideraba que tanto los propietarios de las minas como los mineros en huelga eran muy irrazonables. The Times y otros medios de comunicación lo acusaron de ser demasiado blando con los alborotadores. Por el contrario, muchos en el Partido Laborista, que estaba vinculado a los sindicatos, lo consideraban demasiado torpe. Asquith convocó elecciones generales en diciembre de 1910 y los liberales fueron reelegidos con Churchill seguro en Dundee. En enero de 1911, Churchill se involucró en el asedio de Sydney Street. 3 ladrones letones habían matado a varios agentes de policía y se habían escondido en una casa en el East End de Londres, que estaba rodeada por la policía. Churchill apoyó a la policía, aunque no dirigió su operación. Después de que la casa se incendiara, le dijo a los bomberos que no entraran debido a la amenaza que representaban los hombres armados. Posteriormente, 2 de los ladrones fueron encontrados muertos. Aunque se enfrentó a críticas por su decisión, afirmó que pensó que era mejor dejar que la casa se incendiara en lugar de gastar buenas vidas británicas en rescatar a esos feroces bribones. En marzo de 1911, Churchill presentó la segunda lectura del proyecto de ley de minas de carbón en el Parlamento. Cuando se implementó, impuso estándares de seguridad más estrictos en las minas de carbón. También formuló el proyecto de ley de tiendas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las tiendas. Se enfrentó a la oposición de los dueños de las tiendas y solo se convirtió en ley en una forma muy castrada. En abril, Lloyd George presentó la primera legislación sobre seguros de salud y desempleo, la Ley de Seguro Nacional de 1911. Churchill había sido fundamental en su redacción. En mayo, Clementine dio a luz a su segundo hijo, Randolph, que lleva el nombre del padre de Churchill. En respuesta a la escalada de conflictos civiles en 1911, Churchill envió tropas a Liverpool para sofocar a los estibadores que protestaban y se unieron contra una huelga ferroviaria nacional.
Durante la crisis de Agadir de abril de 1911, cuando hubo una amenaza de guerra entre Francia y Alemania, Churchill sugirió una alianza con Francia y Rusia para salvaguardar la independencia de Bélgica, Dinamarca y los Países Bajos para contrarrestar el posible expansionismo alemán. La crisis de Agadir tuvo un profundo efecto en Churchill y alteró sus puntos de vista sobre la necesidad de una expansión naval. Primer Lord del Almirantazgo. En octubre de 1911, Asquith nombró a Churchill Primer Lord del Almirantazgo, y tomó su residencia oficial en Admiralty House. Durante los siguientes 2 años y medio se centró en la preparación naval, visitando estaciones navales y astilleros, buscando mejorar la moral y escudriñando los desarrollos navales alemanes. Después de que el gobierno alemán aprobara su ley de marina para aumentar la producción de buques de guerra, Churchill prometió que Gran Bretaña haría lo mismo y que por cada nuevo acorazado construido por los alemanes, Gran Bretaña construiría 2. Invitó a Alemania a participar en una reducción mutua de los proyectos de construcción naval, pero esto fue rechazado. Churchill presionó por salarios más altos y mayores instalaciones recreativas para el personal naval, un aumento en la construcción de submarinos, y un enfoque renovado en el Real Servicio Aéreo Naval, alentándolos a experimentar cómo los aviones podrían usarse para propósitos militares. Acuñó el término hidroavión, y ordenó que se construyeran 100. Algunos liberales objetaron sus niveles de gasto naval. En diciembre de 1913 amenazó con dimitir si su propuesta de 4 nuevos acorazados en 1914 a 15 era rechazada. En junio de 1914, convenció a la Cámara de los Comunes para que autorizara la compra del gobierno de una participación del 51% en las ganancias del petróleo producido por la Anglo-Persian Oil Company, para asegurar el acceso continuo al petróleo para la Marina Real. El tema central en Gran Bretaña en ese momento era el gobierno autónomo irlandés y, en 1912, el gobierno de Asquith presentó el proyecto de ley de gobierno autónomo. Churchill lo apoyó e instó a los unionistas del Ulster a aceptarlo, ya que se opuso a la partición de Irlanda más tarde. Tras una decisión del gabinete, impulsó la presencia naval en Irlanda para hacer frente a cualquier levantamiento unionista. Al buscar un compromiso, Churchill sugirió que Irlanda siguiera siendo parte de un reino unido federal, pero esto enfureció a los liberales y los nacionalistas irlandeses. Como primer lord, Churchill tenía la tarea de supervisar el esfuerzo naval de Gran Bretaña cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. En agosto de 1914, en el mismo mes, la Marina transportó 120.000 soldados británicos a Francia y comenzó un bloqueo de los puertos alemanes del Mar del Norte. Churchill envió submarinos al Mar Báltico para ayudar a la Armada rusa y envió la Brigada de Infantería de Marina a Ostende, lo que obligó a reasignar las tropas alemanas en septiembre. Churchill asumió la plena responsabilidad de la defensa aérea de Gran Bretaña el 7 de octubre. Clementine dio a luz a su tercer hijo, Sarah, en octubre. Visitó Amberes para observar las defensas belgas contra los alemanes sitiadores y prometió refuerzos británicos para la ciudad poco después. Sin embargo, Amberes cayó ante los alemanes y recibió críticas en la prensa. Sostuvo que sus acciones habían prolongado la resistencia y habían permitido a los aliados asegurar Calais y Dunkerque. En noviembre, Asquith convocó un consejo de guerra, formado por el mismo, Lloyd George, Edward Grey, Kitchener y Churchill. Este último presentó algunas propuestas, incluido el desarrollo del tanque, y se ofreció a financiar su creación con fondos del almirantazgo. Churchill estaba interesado en el frente de Oriente Medio y quería aliviar la presión turca sobre los rusos en el Cáucaso organizando ataques contra Turquía en los Dardanelos. Esperaba que, de tener éxito, los británicos pudieran incluso apoderarse de Constantinopla. Se dio la aprobación y, en marzo de 1915, un grupo de trabajo anglo-francés intentó un bombardeo naval de las defensas turcas en los Dardanelos. En abril, la Fuerza Expedicionaria del Mediterráneo, incluido el Cuerpo de Ejército de Australia y Nueva Zelanda, comenzó su asalto en Gallipoli. Ambas campañas fracasaron y muchos diputados, en particular los conservadores, consideraron que Churchill era personalmente responsable. En mayo, Asquith acordó, bajo presión parlamentaria, formar un gobierno de coalición de todos los partidos,
pero la única condición de entrada de los conservadores era que Churchill debía ser destituido del almirantazgo. Churchill defendió su caso tanto con Asquith como con el líder conservador Bernard Lowe, pero tuvo que aceptar la degradación y se convirtió en canciller del Ducado de Lancaster. Servicio militar, 1915 a 1916. El 25 de noviembre de 1915, Churchill dimitió del gobierno, aunque siguió siendo diputado. Asquith rechazó su solicitud de ser nombrado gobernador general de África Oriental Británica. Churchill decidió unirse al ejército y se adjuntó a la Segunda Guardia de Granaderos, en el frente occidental en enero de 1916, fue ascendido temporalmente a teniente coronel y se le dio el mando del 6º Batallón de la Royal Scots Fusiliers. Después de un periodo de entrenamiento, el batallón fue trasladado a un sector del frente belga cerca de Ploegsteert durante más de 3 meses, se enfrentaron a continuos bombardeos, aunque sin ofensiva alemana. Churchill escapó por poco de la muerte cuando, durante una visita de su primo oficial de personal, el 9º duque de Marlborough, un gran trozo de metralla cayó entre ellos. En mayo, el 6º Royal Scots Fusiliers se fusionó en la 15 grados división. Churchill no solicitó un nuevo comando, sino que obtuvo permiso para dejar el servicio activo. Su ascenso temporal finalizó el 16 de mayo, cuando volvió al rango de mayor. De vuelta en la Cámara de los Comunes, Churchill habló sobre cuestiones de guerra, pidiendo que el servicio militar obligatorio se extendiera a los irlandeses, un mayor reconocimiento de la valentía de los soldados y la introducción de cascos de acero para las tropas. Estaba frustrado por estar fuera de su cargo como diputado, pero fue culpado repetidamente por Gallipoli, principalmente por la prensa proconservadora. Churchill argumentó su caso ante la Comisión de los Dardanelos, cuyo informe publicado no lo culpó personalmente por el fracaso de la campaña. Gobierno de Lloyd George, 1916 a 1922. Ministro de Municiones, 1917-1919. En octubre de 1916, Asquith dimitió como primer ministro y le sucedió Lloyd George, quien, en mayo de 1917, envió a Churchill a inspeccionar el esfuerzo bélico francés. En julio, Churchill recibió el nombramiento de ministro de Municiones. Rápidamente negoció el fin de una huelga en las fábricas de municiones a lo largo del Clyde y aumentó la producción de municiones. Terminó una segunda huelga, en junio de 1918, amenazando con reclutar huelguistas en el ejército. En la Cámara de los Comunes, Churchill votó a favor de la Ley de Representación del Pueblo de 1918, que otorgó a algunas mujeres británicas el derecho al voto. En noviembre de 1918, 4 días después del armisticio, nació su cuarto hijo, Meragould. Secretario de Estado para Guerra y Aire, 1919 a 1921. Con la guerra terminada, Lloyd George convocó elecciones generales con votación el sábado, 14 de diciembre de 1918. Durante la campaña electoral, pidió la nacionalización de los ferrocarriles, el control de los monopolios, la reforma fiscal y la creación de una sociedad de naciones para prevenir guerras futuras. Fue devuelto como diputado por Dundee y, aunque los conservadores obtuvieron la mayoría, Lloyd George continuó como primer ministro. En enero de 1919, Lloyd George trasladó a Churchill a la Oficina de Guerra como secretario de Estado para Guerra y secretario de Estado de Aire. Churchill fue responsable de la desmovilización del ejército británico, aunque convenció a Lloyd George de mantener a 1 millón de hombres reclutados para el ejército británico del Rin. Fue una de las pocas figuras del gobierno que se opuso a las duras medidas contra la derrotada Alemania, y advirtió contra la desmovilización del ejército alemán, advirtiendo que podrían ser necesarios como baluarte contra las amenazas de la recién establecida Rusia soviética. Fue un franco oponente del nuevo gobierno del Partido Comunista de Vladimir Lenin en Rusia. Inicialmente apoyó el uso de tropas británicas para ayudar a las fuerzas blancas anticomunistas en la guerra civil rusa, pero pronto reconoció el deseo del pueblo británico de traerlos a casa después de que los soviéticos ganaran la guerra civil. Churchill propuso un cordón sanitario en todo el país. En la Guerra de Independencia de Irlanda,
apoyó el uso de los paramilitares Black and Tans para combatir a los revolucionarios irlandeses después de que las tropas británicas en Irak se enfrentaran con los rebeldes kurdos, autorizó 2 escuadrones a la zona, proponiendo que fueran equipados con gas mostaza para infligir castigo a los nativos recalcitrantes sin infligirles heridas graves. En términos más generales, vio la ocupación de Irak como una sangría para Gran Bretaña y propuso, sin éxito, que el gobierno devolviera el control del centro y norte de Irak a Turquía. Secretario de Estado para las Colonias, 1921-1922. Se convirtió en secretario de Estado para las Colonias en febrero de 1921. Al mes siguiente, se realizó la primera exposición de sus pinturas, tuvo lugar en París, con Churchill exhibiendo bajo un seudónimo en mayo. Su madre murió, seguida en agosto por su hija Marigold. Participó en las negociaciones con los líderes del Sinn Féin y ayudó a redactar el Tratado Anglo-Irlandés en otros lugares, fue responsable de reducir el costo de ocupación del Medio Oriente, y estuvo involucrado en las instalaciones de Faisal y de Irak y su hermano Abdullah y de Jordania. Churchill viajó a la Palestina del Mandato donde, como partidario del sionismo, rechazó una petición árabe palestina para prohibir la migración judía a Palestina. Permitió algunas restricciones temporales tras los disturbios de Jaffa de 1921. En septiembre de 1922, nació su quinto y último hijo, Mary, y en el mismo mes compró Chartwell, en Kent, que se convirtió en su hogar familiar por el resto de su vida. En octubre del mismo año, se sometió a una operación de apendicitis. Mientras estaba en el hospital, los conservadores se retiraron del gobierno de coalición de Lloyd George, precipitando las elecciones generales de noviembre de 1922, en las que Churchill perdió su escaño en Dundee. Más tarde, Churchill escribió que estaba, sin oficina, sin asiento, sin partido y sin apéndice. Aún así, podría estar satisfecho con su elevación como uno de los 50 compañeros de honor, como se menciona en la lista de honores por disolución de Lloyd George de 1922. Fuera del Parlamento, 1922 a 1924. Churchill pasó gran parte de los siguientes 6 meses en la Villa Rebedeur, cerca de Cannes, donde se dedicó a pintar y escribir sus memorias. Escribió una historia autobiográfica de la guerra, The World Crisis. El primer volumen se publicó en abril de 1923 y el resto durante los siguientes 10 años. Después de que se convocaran las elecciones generales de 1923, 7 asociaciones liberales pidieron a Churchill que se presentara como su candidato, y él seleccionó a Lester West, pero no ganó el escaño. Un gobierno laborista encabezado por Ramsay MacDonald tomó el poder. Churchill había esperado que fueran derrotados por una coalición conservadora liberal. Se opuso firmemente a la decisión del gobierno de MacDonald de prestar dinero a la Rusia soviética y temía la firma de un tratado anglo-soviético. El 19 de marzo de 1924, enajenado por el apoyo liberal al laborismo, se presentó como candidato antisocialista independiente en las elecciones parciales de la Abadía de Westminster, pero fue derrotado en mayo. Se dirigió a una reunión conservadora en Liverpool y declaró que ya no había lugar para el Partido Liberal en la política británica. Dijo que los liberales deben respaldar a los conservadores para detener al laborismo y garantizar la derrota exitosa del socialismo. En julio, acordó con el líder conservador Stanley Baldwin que sería seleccionado como candidato conservador en las próximas elecciones generales, que se celebraron el 29 de octubre. Churchill obtuvo ventaja en Epping, pero se describió a sí mismo como un constitucionalista. Los conservadores salieron victoriosos y Baldwin formó el nuevo gobierno. Aunque Churchill no tenía experiencia en finanzas o economía, Baldwin lo nombró canciller de la Hacienda. Canciller de la Hacienda, 1924 a 1929. Al convertirse en canciller de la Hacienda el 6 de noviembre de 1924, se reincorporó formalmente al Partido Conservador. Como canciller, tenía la intención de perseguir sus principios de libre comercio en forma de economía de laissez-faire, como en el marco de las reformas sociales liberales en abril de 1925, de manera controvertida, aunque a regañadientes,
restauró el patrón oro en su primer presupuesto en su paridad de 1914 en contra del consejo de algunos economistas destacados, incluido John Maynard Keynes. Se sostiene que el retorno al oro provocó la deflación y el consiguiente desempleo con un impacto devastador en la industria del carbón. Churchill presentó 5 presupuestos en total hasta abril de 1929. Entre sus medidas estaban la reducción de la edad de jubilación estatal de 70 a 65 años, provisión inmediata de pensiones de viudedad, reducción del gasto militar, reducciones del impuesto sobre la renta e imposición de impuestos a los artículos de lujo. Durante la huelga general de 1926, editó la British Gazette, el periódico de propaganda antihuelga del gobierno. Después de que terminase la huelga, actuó como intermediario entre los mineros en huelga y sus empleadores. Más tarde pidió la introducción de un salario mínimo legalmente vinculante. A principios de 1927, Churchill visitó Roma donde conoció a Mussolini, a quien elogió por su posición contra el leninismo. Los años del desierto, 1929 a 1939. Y Marlborough Barray y la cuestión de la India, 1929 a 1932. None. Advertencias sobre Alemania y la crisis de la abdicación, 1933 a 1936. Después de que Hitler llegase al poder el 30 de enero de 1933, Churchill se apresuró a reconocer la amenaza para la civilización de tal régimen y expresó su alarma de que el gobierno británico había reducido el gasto de la fuerza aérea y advirtió que Alemania pronto superaría a Gran Bretaña en producción de fuerza aérea. Churchill, que disponía de datos oficiales proporcionados clandestinamente por 2 altos funcionarios públicos, Desmond Morton y Ralph Wilgram, pudo hablar con autoridad sobre lo que estaba sucediendo en Alemania, especialmente en cuanto al desarrollo de la Luftwaffe. Le contó a la gente sus preocupaciones en una transmisión de radio en noviembre de 1934. Si bien Churchill consideraba al régimen de Mussolini como un baluarte contra la amenaza percibida de la revolución comunista, se opuso a la invasión italiana de Etiopía. Al escribir sobre la guerra civil española, se refirió al ejército de Franco como el movimiento antirrojo, aunque luego se volvió crítico con Franco. 2 de sus sobrinos, Esmond y Giles Romilly, lucharon como voluntarios en las brigadas internacionales en defensa del legítimo gobierno republicano. Entre octubre de 1933 y septiembre de 1938, los 4 volúmenes de Marlborough, His Life and Times fueron publicados y se vendieron bien. En diciembre de 1934, el proyecto de ley de la India entró en el Parlamento y fue aprobado en febrero de 1935. Churchill y otros 83 diputados conservadores votaron en contra. En junio de 1935, MacDonald renunció y se le reemplazó como primer ministro por Baldwin. Baldwin luego llevó a los conservadores a la victoria en las elecciones generales de 1935. Churchill retuvo su escaño con una mayoría aumentada, pero nuevamente quedó fuera del gobierno. En enero de 1936, Eduardo VIII sucedió a su padre, Jorge V., como monarca. Su deseo de casarse con una divorciada estadounidense, Wallis Simpson, provocó la crisis de abdicación. Churchill apoyó a Eduardo y se enfrentó a Baldwin sobre el tema. Posteriormente, aunque Churchill prometió enseguida lealtad a Jorge V., escribió que la abdicación había sido prematura y probablemente bastante innecesaria. Antiapaciguamiento, 1937 a 1939. En mayo de 1937, Baldwin dimitió y se le sucedió como primer ministro por Neville Chamberlain. Al principio, Churchill dio la bienvenida al nombramiento de Chamberlain, pero, en febrero de 1938, las cosas llegaron a un punto crítico después de que el secretario de Relaciones Exteriores Anthony Eden renunciara por el apaciguamiento de Chamberlain a Mussolini, una política que Chamberlain estaba extendiendo hacia Hitler. En 1938, Churchill advirtió al gobierno contra el apaciguamiento y pidió una acción colectiva para disuadir la agresión alemana. En marzo, el Evening Standard dejó de publicar sus artículos quincenales,
pero el Daily Telegraph los publicó en su lugar tras la anexión alemana de Austria. Churchill habló en la Cámara de los Comunes y declaró que, la gravedad de los hechos no puede exagerarse. Comenzó a pedir un pacto de defensa mutua entre los estados europeos amenazados por el expansionismo alemán, argumentando que esta era la única forma de detener a Hitler. Esto fue en vano, ya que, en septiembre, Alemania se movilizó para invadir los Sudetes en Checoslovaquia. Churchill visitó a Chamberlain en Downing Street y lo instó a decirle a Alemania que Gran Bretaña declararía la guerra si los alemanes invadían el territorio checoslovaco. Chamberlain no estaba dispuesto a hacer esto el 30 de septiembre. Chamberlain firmó el Acuerdo de Múnich, acordando permitir la anexión alemana de los Sudetes. Al hablar en la Cámara de los Comunes el 5 de octubre, Churchill calificó el acuerdo como una derrota total y absoluta. Primer Lord del Almirantazgo, septiembre de 1939 a mayo de 1940. La guerra de Broma y la campaña noruega. El 3 de septiembre de 1939, el día en que Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania, Chamberlain volvió a nombrar a Churchill como Primer Lord del Almirantazgo y se unió al gabinete de guerra de Chamberlain. Churchill afirmó más tarde que la Junta del Almirantazgo envió una señal a la flota: Winston ha vuelto. Como Primer Lord, Churchill fue uno de los ministros de más alto perfil durante la llamada Guerra de Broma, cuando la única acción significativa de las fuerzas británicas fue en el mar. Churchill estaba exultante después de la batalla del Río de la Plata el 13 de diciembre de 1939 y luego dio la bienvenida a casa a las tripulaciones, felicitándolas por una brillante pelea en el mar, y diciendo que sus acciones en un invierno frío y oscuro habían calentado los berberechos del corazón británico. El 16 de febrero de 1940, Churchill ordenó personalmente al capitán Philipp Vian del destructor HMS Cossack que abordara el barco de suministro alemán Altmark en aguas noruegas y liberara a unos 300 prisioneros británicos que habían sido capturados por el Graf Spee. Estas acciones, complementadas con sus discursos, mejoraron considerablemente la reputación de Churchill. Estaba preocupado por la actividad naval alemana en el mar Báltico e inicialmente quería enviar una fuerza naval allí, pero esto pronto se cambió a un plan, con el nombre en código Operación Wilfred, para extraer aguas noruegas y detener los envíos de mineral de hierro de Narvik a Alemania. Hubo desacuerdos sobre la minería, tanto en el gabinete de guerra como con el gobierno francés. Como resultado, Wilfred se retrasó hasta el 8 de abril de 1940, el día antes de que se lanzara la invasión alemana de Noruega. El debate de Noruega y la dimisión de Chamberlain. Después de que los aliados no lograron evitar la ocupación alemana de Noruega, los comunes celebraron un debate abierto del 7 al 9 de mayo sobre la conducción de la guerra por parte del gobierno. Esto ha llegado a conocerse como el debate de Noruega y es conocido como uno de los eventos más importantes de la historia parlamentaria. El segundo día, la oposición laborista pidió una división que, de hecho, era un voto de desconfianza en el gobierno de Chamberlain. Churchill recibió un apoyo considerable en ambos lados de la Cámara, pero, como miembro del gobierno, se vio obligado a hablar en su nombre. Fue llamado a cerrar el debate, lo que lo colocó en la difícil situación de tener que defender al gobierno sin dañar su propio prestigio. Aunque el gobierno ganó la votación, su mayoría se redujo drásticamente en medio de los llamados a la formación de un gobierno nacional. En las primeras horas del 10 de mayo, las fuerzas alemanas invadieron Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos como preludio de su asalto a Francia. Desde la votación de la división, Chamberlain había estado tratando de formar una coalición, pero los laboristas declararon el viernes por la tarde que no servirían bajo su liderazgo, aunque aceptarían a otro conservador. Los únicos dos candidatos fueron Churchill y Lord Halifax, el secretario de Relaciones Exteriores. El asunto ya se había discutido en una reunión el día 9 entre Chamberlain, Halifax, Churchill y David Margeson, el jefe de gobierno de UIP. Halifax admitió que no podía gobernar eficazmente como miembro de la Cámara de los Lores, por lo que Chamberlain aconsejó al rey que llamara a Churchill, que se convirtió en primer ministro.
Churchill escribió más tarde que se sintió profundamente aliviado por el hecho de que ahora tenía autoridad sobre toda la escena. Se creía caminar con el destino y que su vida hasta ahora había sido una preparación para esta hora y para esta prueba. Primer ministro, 1940-1945. Dunkerque a Pearl Harbor, mayo de 1940 a diciembre de 1941. Creación del Ministerio de Guerra. Decisión de seguir luchando. Operación Dinamo y la Batalla de Francia. La Batalla de Gran Bretaña y el Blitz. Ley de préstamo y arriendo. Operación Barbarroja. Carta del Atlántico. De Pearl Harbor al día de, diciembre de 1941 a junio de 1944. Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la guerra. Caída de Singapur y pérdida de Birmania. Conferencias internacionales en 1942. Cambio de marea, el Alamein y Stalingrado. Conferencias internacionales en 1943. Invasiones de Sicilia e Italia. Preparativos para el día D. Necesidad de una reforma de posguerra. Derrota de Alemania, junio de 1944 a mayo de 1945. Día D. Invasión aliada de Normandía. Conferencia de Quebec, septiembre de 1944. Conferencia de Moscú, octubre de 1944. Conferencia de Yalta, febrero de 1945. Controversia de los bombardeos de Dresde. Día B. Gobierno provisional, mayo de 1945 a julio de 1945. Conferencia de Potsdam. Elecciones generales de julio de 1945. Líder de la oposición, 1945 a 1951. Discurso de la Cortina de Hierro. Política. Primer ministro, 1951-1955. Resultado de las elecciones y nombramientos del gabinete. A pesar de perder el voto popular ante los laboristas, los conservadores obtuvieron una mayoría general de 17 escaños en las elecciones generales de octubre de 1951 y Churchill se convirtió nuevamente en primer ministro, permaneciendo en el cargo hasta su renuncia el 5 de abril de 1955. Eden, su eventual sucesor, fue devuelto a Asuntos Exteriores, la cartera con la que Churchill estuvo preocupado durante su mandato. El futuro primer ministro, Harold Macmillan, fue nombrado ministro de Vivienda y Gobierno Local con un compromiso manifiesto de construir 300.000 casas nuevas por año, la única preocupación nacional real de Churchill. Logró el objetivo y, en octubre de 1954, fue ascendido a ministro de Defensa. Problemas de salud para una eventual renuncia. Churchill tenía casi 77 años cuando asumió el cargo y no gozaba de buena salud después de varios accidentes cerebrovasculares menores. En diciembre, George B. se había preocupado por el declive de Churchill y tenía la intención de pedirle que se retirara a favor de Eden, pero el rey tenía sus propios problemas de salud graves y murió el 6 de febrero sin hacer la solicitud. Churchill desarrolló una estrecha amistad con Isabel II. Se esperaba ampliamente que se jubilaría después de su coronación en mayo de 1953, pero, después de que Eden enfermase gravemente, Churchill aumentó sus propias responsabilidades al asumir el cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eden estuvo incapacitado hasta fin de año y nunca volvió a estar completamente bien. En la noche del 23 de junio de 1953, Churchill sufrió un derrame cerebral grave y quedó parcialmente paralizado de un lado. Si Eden hubiera estado bien, lo más probable es que el cargo de primer ministro de Churchill hubiera terminado. El asunto se mantuvo en secreto y Churchill regresó a Chartwell para recuperarse. Se había recuperado por completo en noviembre, se retiró como primer ministro en abril de 1955 y fue sucedido por Eden. Relaciones exteriores.
Churchill temía una conflagración global y creía firmemente que la única forma de preservar la paz y la libertad era construir sobre una base sólida de amistad y cooperación entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Realizó 4 visitas transatlánticas oficiales desde enero de 1952 hasta julio de 1954. Disfrutó de una buena relación con Truman, pero surgieron dificultades sobre la planificada Comunidad Europea de Defensa, mediante la cual Truman esperaba reducir la presencia militar de Estados Unidos en Alemania Occidental. Churchill se mostró escéptico sobre la EDC. Él quería el apoyo militar de Estados Unidos a los intereses británicos en Egipto y Oriente Medio, pero eso fue rechazado. Si bien Truman esperaba la participación militar británica en Corea, consideraba que cualquier compromiso de Estados Unidos con Oriente Medio era un mantenimiento del imperialismo británico. Los estadounidenses reconocieron que el imperio británico estaba en decadencia terminal y habían acogido con satisfacción la política de descolonización del gobierno de Attlee. Churchill, siempre el imperialista, creía que la posición de Gran Bretaña como potencia mundial dependía de la existencia continua del imperio. Churchill se había visto obligado a reconocer el gobierno revolucionario de Egipto del coronel Nasser, que tomó el poder en 1952. Para gran consternación suya, en octubre de 1954 se llegó a un acuerdo sobre la evacuación gradual de las tropas británicas de su base de Suez. Además, Gran Bretaña acordó poner fin a su gobierno en el Sudán anglo-egipcio en 1956, aunque esto fue a cambio del abandono de Nasser de los reclamos egipcios sobre la región en otros lugares. La emergencia malaya, una guerra de guerrillas librada por combatientes comunistas contra las fuerzas de la Commonwealth, había comenzado en 1948 y continuó hasta 1960. Su gobierno mantuvo la respuesta militar a la crisis y adoptó una estrategia similar para el levantamiento de Mau Mau en la Kenia británica. Churchill estaba inquieto por la elección de Eisenhower como sucesor de Truman. Después de la muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953, Churchill buscó una reunión cumbre con los soviéticos, pero Eisenhower se negó por temor a que los soviéticos la usaran para propaganda en julio de ese año. Lamentaba profundamente que los demócratas no hubieran sido devueltos. Le dijo a Colville que Eisenhower como presidente era, a la vez débil y estúpido. Creía que Eisenhower no comprendía completamente el peligro que representaba la bomba H y desconfiaba mucho del secretario de Estado de Eisenhower. John Foster Dulles se reunió con Eisenhower en vano en la Conferencia de las Bermudas de las Tres Potencias en diciembre de 1953 con Churchill como anfitrión, ya que la conferencia se llevó a cabo en territorio británico, y en junio-julio de 1954 en la Casa Blanca. Al final, fueron los soviéticos quienes propusieron una cumbre de 4 potencias. Pero no se reunió hasta el 18 de julio de 1955, 3 meses después de la jubilación de Churchill. Trayectoria política. Posguerra. Churchill fue considerado tras la Segunda Guerra Mundial un gigante político, pero a pesar de su popularidad no contaba con la fidelidad incondicional del electorado británico. Aunque la importancia de Churchill durante la guerra es indiscutible, lo cierto es que también tenía bastantes enemigos en su país. Su desacuerdo con ideas como mejorar el sistema de salud y la educación pública, produjo descontento entre sectores de la población, particularmente entre aquellos que habían luchado en la guerra. Tan pronto como terminó esta, fue derrotado por Clement Attlee, candidato del Partido Laborista, en las elecciones de 1945. Algunos historiadores opinan que los británicos creían que aquel que los había guiado con éxito en la guerra, no era el mejor hombre para liderarlos en la paz. Otros piensan que fue más bien el Partido Conservador y no Churchill, el que fue derrotado debido a la actuación de Chamberlain y Baldwin en los años 1930. Churchill fue pionero al defender la idea de la Unión de Europa, para así evitar futuros conflictos entre Francia y Alemania. Sin embargo, consideraba que el Reino Unido no debía ser parte de esa Europa unida, sino que su futuro estaba ligado al de los Estados Unidos. También abogó por darle a Francia un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual añadía otra poderosa nación europea a dicho consejo,
para contrarrestar el poder de la Unión Soviética, que también tenía un asiento permanente. Al principio de la Guerra Fría acuñó la frase, el telón de acero, la cual originalmente había sido mencionada por Joseph Goebbels, e incluso antes por el escritor ruso Vasily Rozanov en 1917. Esta frase entró en la conciencia de la gente después de que la pronunciara en su discurso en el Westminster College en Fulton, Missouri, como huésped de Harry S. Truman en 1946. Segundo mandato. Churchill fue elegido nuevamente primer ministro en 1951, tras la victoria del Partido Conservador en las elecciones. Su tercer gobierno, tras el Gobierno de Unidad Nacional y el breve Gobierno Conservador de 1945, se prolongaría hasta su dimisión en 1955. Durante este tiempo, renovó lo que él mismo denominó la relación especial con los Estados Unidos y trató de inmiscuirse en la formación del orden de posguerra. En las cuestiones raciales, Churchill era todavía un victoriano. Trató en vano de restringir la llegada de inmigrantes del oeste de la India. Mantener Gran Bretaña blanca, sería un buen eslogan, dijo al gabinete en enero de 1955. Ian Gilmour recuerda que Churchill le dijo, en 1955, sobre la inmigración, creo que es el asunto más importante al que se enfrenta este país, pero no podré lograr que ninguno de mis ministros llegue a darse cuenta. Sus prioridades internas fueron, no obstante, dejadas de lado por una serie de crisis políticas en el extranjero, que eran resultado del continuo declive del poderío y prestigio militar británico. Gran defensor de Gran Bretaña como gran potencia, Churchill optó a menudo por las acciones directas. Intentando retener lo que pudiera del imperio, afirmó una vez, no presidiré un desmembramiento. Churchill dedicó gran parte de su tiempo a las relaciones internacionales y, aunque no se llevaba bien con el presidente Eisenhower, Churchill mantuvo la relación especial con los Estados Unidos, para lo que realizó 4 viajes transatlánticos durante su segundo mandato. La disputa anglo-iraní. La rebelión del Mau Mau. La emergencia de Malasia. Honores y reconocimientos recibidos por Churchill. Distinciones. En 1953 le fueron otorgadas 2 distinciones importantes, fue investido como caballero de la Nobilísima Orden de la Jarretera y también se le otorgó el Premio Nobel de Literatura por su dominio de la descripción histórica y biográfica, así como su brillante oratoria en defensa de los valores humanos. Un accidente cerebrovascular le dejó paralizada la parte izquierda de su cuerpo en junio de 1953. En 1955 a Churchill se le otorgó el título de Duque de Londres, cuyo nombre él mismo eligió. Sin embargo, más tarde declinó aceptar tal título al ser persuadido de no hacerlo por su hijo Randolph. Desde entonces no se le ha ofrecido un título de duque en el Reino Unido a nadie que no formase parte de la familia real. En 1956 Churchill recibió el premio Carlomagno, el cual otorga la ciudad alemana de Aquisgrán a aquellos que más han contribuido a la causa de la paz en Europa. En 1959 se convirtió en Father of the House, es decir, el parlamentario con más años de servicios continuos en el Parlamento. Mantuvo esta posición hasta 1964, cuando se retiró de la Cámara de los Comunes. Por otra parte, fue la segunda persona en obtener la ciudadanía honoraria de Estados Unidos en 1963. Fue galardonado a título póstumo con el World Peace y Liberty Award que otorga la World Jurist Association, reconocimiento que también han recibido Nelson Mandela, René Cassin, el rey Felipe VI y Ruth Bader Ginsburg. Dedicación de espacios públicos, estatuas y esculturas. Hay una extensa lista de ciudades, poblaciones e instituciones alrededor del mundo, sobre todo en Europa, que han honrado su memoria dedicándole calles, plazas, avenidas, estatuas, esculturas y equipamientos, entre otros. España. Madrid. Comunidad Valenciana. Barcelona. Familia. El 2 de septiembre de 1908, Churchill contrajo matrimonio en St. Margaret's, Westminster,
con Clementine Ocier, una brillante mujer de gran belleza, pero falta de recursos económicos. Churchill se había declarado anteriormente a la actriz Ethel Barrymore, quien le rechazó. Tuvieron 5 hijos: Diana, Randolph, Sarah, Marigold y Mary. La madre de Clementine era Lady Blanche Henrietta Ogleby, la segunda esposa de Sir Henry Montagu Ocier e hija del 7º conde de Airlie, si bien esto ha sido puesto en duda. En efecto, Lady Blanche era bien conocida por su carácter frívolo y finalmente esto le llevó al divorcio. Decía que el verdadero padre de Clementine fue el capitán William George Bay Middleton, un notable jinete. Sin embargo, Joan Hardwicke afirma que dada la bien conocida esterilidad de Sir Henry Ocier, el padre de todos los hijos de Lady Blanche fue su cuñado, Algernon Bertram Freeman Mitford, conocido como el abuelo de las excéntricas hermanas Mitford en el decenio de 1920. Randolph, hijo de Churchill, y sus nietos Nicholas Soames y Winston también fueron miembros del Parlamento. Cuando no estaba en Londres, Churchill normalmente vivía en Chartwell House en Kent, casa a la cual le tenía particular aprecio. Él y su esposa compraron esta casa en 1922 y la mantuvieron hasta su fallecimiento en 1965. En esta casa escribió sus obras y también se dedicó a la pintura. Últimos años y muerte. Viendo que estaba disminuyendo su capacidad física e intelectual, Churchill se retiró de su posición como primer ministro en 1955 y fue sustituido por Anthony Eden, quien por muchos años había sido su ambicioso protegido. 3 años antes, Eden se había casado con la sobrina de Churchill, Anna Clarissa Churchill, siendo este su segundo matrimonio. Tras su dimisión, la reina le ofreció un ducado, pero declinó la oferta. En los años siguientes Churchill pasaba cada vez menos tiempo en el Parlamento, ocasionalmente asistía a votaciones decisivas, pero nunca más volvió a hablar en la Cámara. Continuó sirviendo como miembro del Parlamento por Woodford hasta que se retiró después de las elecciones generales de 1964. Sobre la crisis de Suez dijo, en privado, que, nunca lo habría hecho sin consultar con los estadounidenses, y una vez que lo hubiera empezado no me habría atrevido a pararlo. En 1959 se convirtió en Father of the House, el miembro del Parlamento con el servicio continuo más prolongado. Por aquella época ya había logrado ser el único parlamentario en haber servido bajo los reinados de Victoria y Isabel II. Churchill pasaba la mayor parte del tiempo en Chartwell House en Kent, 3 kilómetros al sur de West Ham. Con la decadencia de sus facultades físicas y mentales, Churchill comenzó a perder la batalla que llevaba librando por largo tiempo con su bestia negra, la depresión. Encontró consuelo en el clima y la luminosidad del Mediterráneo. Tomó largas vacaciones con su consejero literario Emery Gibbs y con su esposa, Wendy Russell, en La Pausa, su villa en la costa mediterránea francesa. La esposa de Churchill, Clementine, lo acompañó en raras ocasiones. Viajó en 8 cruceros a bordo del yate Cristina como huésped de Aristóteles o Onassis. Una vez, cuando el Cristina tenía que atravesar los Dardanelos, Onassis ordenó que esperaran a que se hiciera de noche, para así no traer a su huésped amargos recuerdos a la mente. En 1963, el presidente Kennedy nombró a Churchill ciudadano honorario de los Estados Unidos. Churchill estaba ya muy enfermo para asistir a la ceremonia, a la cual fueron su hijo y nietos. El 15 de enero de 1965, Churchill sufrió un segundo ataque cardíaco que le ocasionó una severa trombosis cerebral. Falleció 9 días después en su casa del número 28 de Hyde Park Gate, el 24 de enero de 1965, el mismo día en que había fallecido su padre, 70 años antes. Las últimas palabras que se le oyeron pronunciar fueron, «Es todo tan aburrido». Para el activísimo Churchill, esos últimos 10 años de vejez y retiro habían sido más insoportables que los conflictos militares y diplomáticos. Su cuerpo permaneció en la capilla ardiente en Westminster durante 3 días. El funeral se realizó en la Catedral de San Pablo.
Fue el primer funeral celebrado en dicha catedral a un hombre no perteneciente a la realeza desde que se le hiciera al mariscal de campo Fredericks Leira Abarts en 1914. Cuando su féretro fue transportado por el río Támesis, todas las grúas estaban inclinadas en saludo. La artillería real hizo 19 disparos en su honor, como se hace con los jefes de Estado, y 16 aviones de la RAF sobrevolaron Londres. El funeral propició la asistencia del mayor número de dignatarios en la historia de Gran Bretaña, contando representantes de más de 100 países. Fue también la reunión más grande de jefes de Estado hasta el fallecimiento del Papa Juan Pablo II en 2005. Se dice que fue deseo de Churchill que, si el general de Gaulle le llegara a sobrevivir, la procesión debería pasar por la estación de Waterloo, aunque no hay evidencia de que este hecho sea cierto. El general de Gaulle asistió al funeral y la procesión partió hacia Blandon desde la estación de Waterloo. Por petición de Churchill fue enterrado en la tumba de la familia en la iglesia de Saint Martin, Blandon, cerca de Woodstock y no lejos de su lugar de nacimiento en Blenheim. Churchill como artista. Winston Churchill se dedicó también a la pintura, afición que le proporcionaba gran placer. Se entregó a esta actividad especialmente después de su dimisión del cargo de primer lord del almirantazgo en 1915. Churchill encontró en la pintura un refugio en periodos de depresión. Según sus propias palabras, luchaba contra un perro negro que lo persiguió a lo largo de toda su vida. Sin embargo, en sus paisajes y bodegones no hay signo alguno que muestre este hecho. Se le conoce sobre todo por sus escenas paisajísticas impresionistas, muchas de las cuales pintó estando de vacaciones en el sur de Francia, Isla Madeira y en Marruecos. Durante su vida pintó docenas de cuadros, de los que algunos aún se exponen en su estudio de Chartwell. Churchill como historiador y escritor. Churchill fue un escritor prolífico durante toda su vida y en los periodos que estuvo fuera del gobierno se consideraba a sí mismo como un escritor miembro del Parlamento. A pesar de su origen aristocrático, su herencia fue insignificante, dado que su madre había gastado la mayor parte de ella. Es por esto que siempre estuvo corto de dinero y dispuesto a escribir para lograr una remuneración que le permitiera mantener el nivel lujoso de vida que llevaba, así como para compensar las pérdidas en algunas malas inversiones que llevó a cabo. Varias de sus obras históricas fueron escritas con la finalidad de obtener dinero. Aunque era un excelente escritor e historiador, no era un historiador profesional, sino autodidacta. La mayor influencia en su prosa y estilo fueron la historia de la Guerra Civil Inglesa de Clarendon, la historia del declive y caída del Imperio Romano de Gibbon y la historia de Inglaterra de Macaulay. Churchill tenía muy poco interés por la historia social o económica. Consideraba que el factor decisivo en todo proceso histórico eran las acciones de los individuos, en lugar de los procesos sociales y económicos. Churchill fue el último y más influyente exponente de la historia según el concepto Whig, el cual se basaba en la creencia de que el pueblo británico tenía una grandeza única y muy especial y un destino imperial y que, por tanto, la historia de la Gran Bretaña debía verse como el progreso para alcanzar dicho destino. Esta creencia inspiró su obra tanto literaria como política. Sin embargo, este punto de vista era considerado como anacrónico, inclusive en la época de la juventud de Churchill. No obstante, nunca modificó su punto de vista o mostró interés alguno por otras escuelas de pensamiento. Los libros históricos de Churchill caben en tres categorías. En sus inicios se centró en obras biográficas, sobre todo de miembros de su familia. Es el caso de la biografía de su padre, Life of Randolph Churchill, y la de su antepasado, Marlborough, His Life and Times. En ocasiones, sus trabajos pecan de subjetividad. En la biografía de su padre suavizó ciertos rasgos y acciones de Randolph Churchill que resultaban poco atrayentes, a pesar de que existía información que lo señalaba en los archivos de la familia. La biografía de Marlborough señala el gran talento literario de Churchill y es considerada una obra maestra. La segunda categoría son los trabajos autobiográficos de Churchill, incluyendo sus experiencias como corresponsal de guerra, las cuales fueron plasmadas en libros como Macallan Field Force, The River War, London to Ladysmith via Pretoria y Ian Hamilton's Match.
Estos últimos fueron reeditados en el libro My Early Life. Estos libros relatan lo que vio Churchill durante las guerras imperiales de Gran Bretaña en la India, Sudán y Sudáfrica. La tercera categoría de libros son 3 trabajos de historia narrativa. Estos son la historia de la Primera Guerra Mundial, The World Crisis, The Second World War, y, por último, History of the English Speaking People. La historia narrada por Churchill sobre las 2 guerras mundiales está lejos de ser convencional, por cuanto el autor fue un partícipe central en ellas y tomó ventaja total de este hecho al escribir sus libros. Ambas son, por tanto, memorias y hechos históricos, pero Churchill incluyó eventos en los cuales él no participó, como por ejemplo la guerra entre Alemania y la Unión Soviética. Inevitablemente, en sus libros el centro de la narrativa son Gran Bretaña y él mismo. Arthur Balfour opinó sobre el libro The World Crisis como, una brillante autobiografía, disfrazada como una historia del universo. Como miembro del gobierno en parte de la Primera Guerra Mundial y como primer ministro en la Segunda, Churchill tuvo acceso a documentos oficiales, planes militares, secretos oficiales y correspondencia entre los líderes de las potencias mundiales. Después de la Primera Guerra, cuando existían muy pocas reglas en cuanto al uso de esta documentación, Churchill tomó estos documentos cuando se retiró del gobierno e hizo uso libre de ellos en sus libros. Como resultado de esto, surgieron una serie de reglas estrictas que evitaron en adelante que documentos oficiales fueran utilizados para escribir narrativas históricas o memorias una vez que los ministros abandonasen el gobierno. El libro The World Crisis fue inspirado en el ataque de Lord Ishiar sobre la reputación de Churchill en sus memorias. Este libro es una mezcla de historia militar con la narrativa elegante de Churchill. Algunos pasajes donde se refiere a la historia política y diplomática son escritos frecuentemente para justificar sus propias acciones durante la guerra. La descripción de otras figuras políticas y militares, a veces indicaba la intención de saldar venganzas personales. Estas obras muestran las opiniones personales de Churchill, pero tienen gran interés al ser su autor partícipe en los hechos, lo que permite conocer desde dentro los entresijos de la política británica de la primera mitad del siglo XX. Churchill recibiría el Premio Nobel de Literatura en 1953. Según la Fundación Nobel, se le concedió por su maestría en la descripción histórica y biográfica, tanto como por su brillante oratoria, que defiende exaltadamente los valores humanos. En la cultura popular, Churchill a lo largo de muchas producciones de cine y televisión, ha sido interpretado por John Lithgow en The Crown, Timothy Spall en El discurso del rey. Recientemente en The Darkest Hour se narra cómo Churchill elaboró su estrategia para preparar a Gran Bretaña para la confrontación con la Alemania de Hitler.